Buenos días desde Argentina, desde Washington, buenas tardes desde Madrid. Mi nombre es Pablo Silvestri Rafín, soy tutor de la Escuela de Gobierno de la OEA y en nombre de la Escuela de Gobierno y de la RIG les damos la bienvenida a este diálogo Reactivación Económica en el contexto de pandemia. Antes de presentar a nuestro disertante, quiero dar algunas instrucciones. Después de la presentación del profesor Jaime Pintos, él realizará su exposición y después, al finalizarla, habrá un espacio de 15 minutos para preguntas que las van a enviar a través del chat. Pedimos por favor que pongan su nombre, su apellido y el país de donde son y la pregunta para el profesor Pintos. Sin más, lo voy a presentar al profesor. Jaime Pintos es abogado, consultor, experto en contratación pública, profesor universitario y profesor ayudante acreditado por la NECA, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA, y director de título de especialista en contratos públicos, funcionario de carrera en excedencia de los 4 cuerpos o escalas de la función pública. Como profesor en distintos títulos de posgrado de diferentes universidades, escuelas de administración pública y escuelas de negocios nacionales e internacionales, ha impartido como ponente invitado más de un centenar de conferencias y ponencias en eventos nacionales e internacionales dentro y fuera de España. Es miembro de distintas publicaciones científicas y de organizaciones nacionales e internacionales sobre contratación pública y derecho administrativo, autor, director o coordinador en más de una veintena de monográficos y tutor de más de medio centenar de publicaciones en revistas y web jurídicas de editoriales de impacto tanto de España como de otros países. Concesión de la mención cum laude por la tesis doctoral titulada Derecho Global Administrativo y de la Contratación Pública tras la 4ª generación de directivas de la Unión Europea, los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, el 8 de febrero del 2016. Su tesis doctoral fue la seleccionada en el año 2016 para su publicación por el INAP de España. En 2019 ha sido galardonado con el premio al blog de oro jurídico más original de España y con el primer Accessit en el concurso al mejor artículo jurídico del Ilustre Colegio de Abogados en el año 2019. Ha sido ponente en el Congreso de los Diputados tras la aprobación del actual LSCP de 2017 y ha participado como director o miembro del Comité Científico en decenas de congresos nacionales e internacionales. Así que no podemos darle un fuerte aplauso, pero sí una cálida bienvenida y un agradecimiento al profesor Jaime Pintos, que queda con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer, no solo un placer, es un honor estar aquí en esta conferencia, por lo que representa, por lo que supone, por el objetivo que tiene, que es la reactivación económica en el contexto de la pandemia. Agradecimiento en ese sentido a la Escuela de Negocios de la Organización de Estados Americanos y a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en particular a su secretaria, Elena Fonseca, que es quien me cursó la invitación, y por supuesto agradecimiento al moderador que me acompaña y por la presentación extensa que ha hecho, que lo único que le hace pensar a uno es que ya va cumpliendo una edad, ¿no? Dicho lo cual, bueno, es un placer, es un honor. Vamos a intentar aprovechar el tiempo que tenemos, del que disponemos, para, bueno, pues intentar aportar sobre todo soluciones. Digamos que de lo que vamos a hablar es de la contratación pública en la era COVID, porque es la era en la que vivimos, es decir, la era post-COVID no ha llegado. La mayoría de los países del mundo, por no decir la totalidad, se encuentra bajo esta pandemia, bajo, bueno, pues esta especie de peste, ¿no?, del siglo XXI que nos ha tocado vivir, y esto ha provocado, pues, no solo una grave crisis sanitaria, sino, como todos sabemos, trae consigo y está provocando una grave crisis económica y social, o social y económica. Bien, desde ese punto de vista,
tenemos que entender lo que es, lo que puede llegar a ser y lo que supone la contratación pública. Es decir, lo primero que tenemos que tener es una visión, ¿no?, de lo que tenemos entre manos, de lo que es la contratación pública, para que con esa visión llegar a construir una misión, ¿de acuerdo? La visión es que manejamos unos datos macroeconómicos y macrosociales extraordinarios con la contratación pública. Podemos hablar entre el 15 y hasta el 25% del Producto Interior Bruto, dependiendo del país. Podemos situarnos fácilmente en una media, al menos en Europa, en torno al 18% del Producto Interior Bruto, que evidentemente se verá aumentada en este tiempo que vivimos de pandemia, ¿de acuerdo? Porque evidentemente la contratación pública se va a convertir en una herramienta más, ¿de acuerdo?, para llegar a bueno, pues mejorar la compra pública y la economía de los distintos países. Desde ese sentido, no solo tenemos que ver la contratación pública como un tanto por ciento económico del Producto Interior Bruto, sino que tenemos que hacer esa traslación, de acuerdo, esa analogía de lo que supone ese Producto Interior Bruto desde el punto de vista de los millones de personas. Por ejemplo, como hablaba de Europa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de pues ese casi 20% del Producto Interior Bruto de 500 millones de personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la contratación pública en datos macro, que no voy a profundizar porque también suponen un porcentaje, podríamos decir que también suponen un elevado porcentaje del presupuesto de las distintas administraciones públicas, lo mismo que podríamos decir que en términos de trabajadores por cuenta ajena asociados a la contratación pública de los distintos estados, poderes adjudicadores, organizaciones territoriales en cuanto a administraciones públicas me refiero, también suponen un porcentaje elevado de los trabajadores por cuenta ajena de un país. Evidentemente suponen también un porcentaje elevado del número de empresas públicas, de empresas privadas que viven bien exclusivamente o bien en parte suficiente e importante de su negocio, de lo que es el mercado público, de la contratación pública. Por lo tanto, estamos hablando de unos datos en generales macro importantísimos. Por lo tanto, esa es la visión que tenemos que tener desde el punto de vista macro. Pero es que esa visión desde el punto de vista macro hay que trasladarla también desde el punto de vista micro. ¿Y cuál es el punto de vista micro? Pues precisamente la traslación de todos esos datos, de acuerdo a la realidad de cada uno de los órganos de contratación. Me explico, es decir, a la realidad de los distintos municipios, a la realidad de las empresas públicas, a la realidad de las administraciones públicas de carácter territorial, ya sean a nivel provincial, regional o incluso estatal. Es decir, estamos hablando de que en los contratos públicos del presupuesto que manejan las distintas administraciones públicas, de un número importante de trabajadores, por ejemplo, por cuenta ajena asociados al mismo. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta a nivel local, es decir, a nivel de órgano de contratación, no solo a nivel de Estado, a nivel macro, los datos que nos puede aportar la contratación pública. Esa es la visión que hay que tener de la contratación pública como una herramienta transversal de actuación administrativa, como la principal herramienta de actuación administrativa, ¿de acuerdo? Y por tanto, de una actividad principal en la actuación de las administraciones públicas y de los poderes adjudicadores de acuerdo de contratos públicos. Bien, bajo esta visión entonces lo que tenemos que plantearnos en esta época de pandemia que vivimos es cuáles pueden haber sido algunos de los principales problemas que el sistema de contratación pública de los distintos estados, porque yo me voy a referir principalmente, evidentemente, a España. Conozco someramente la realidad comparada de acuerdo de algunos países, pero evidentemente no estoy en el día a día de la contratación pública de los distintos países. Si bien, insisto, a través del estudio del derecho comparado, pues esto también nos puede dar una realidad y además el puro sentido común, la propia sociedad globalizada que tenemos en estos momentos, de acuerdo, nos hace ver que efectivamente los problemas son muy similares en unos y otros países. Bien. Pues, como decía, ¿cuáles pueden haber sido algunos de los principales problemas de nuestro sistema de contratación pública, de acuerdo en general, de nuestro y de cualquiera, a la hora de afrontar la situación de crisis que hemos vivido y que lamentablemente seguimos viviendo? Porque en el caso de España ya está, reconocido que estamos en una segunda ola que, bueno, pues ahora mismo está siendo bastante impactante y que está llegando o empezando a llegar de acuerdo a los datos a, pues tener la peligrosidad que tuvo la primera ola. Bien,
Pues la contratación pública en esta situación, con lo que nos hemos encontrado es con un sistema de contratación pública. Insisto, esto es generalizado y por tanto esta es una conferencia internacional y lo que digo puede ser aplicable en la mayoría de estados y las soluciones que digo será igualmente válida para la mayoría de estados. Decía que es la escasa agilidad de los procedimientos de contratación pública. Esta es una realidad con la que nos hemos encontrado y que es prácticamente común al conjunto de los estados. Bien, esta es una realidad de acuerdo con la que ahora tenemos que luchar y afrontar. Podríamos hablar de nuestro procedimiento de contratación directa llamado contrato menor. Podríamos hablar del llamado procedimiento negociado que tenemos en España. Podríamos hablar también de los llamados procedimientos abiertos simplificados o supersimplificados. Es decir, todos estos procedimientos con carácter general deben ser mejorados en su agilidad y en su eficacia. Algunos de ellos suprimiendo trámites innecesarios e imprecisos, como puede ser la obligatoriedad de la inscripción en un registro público al efecto, para evitar que eso sea una barrera para la entrada de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de las MIPYMES, ¿de acuerdo? Por tanto, se necesita no solo superar o aumentar los umbrales de estos procedimientos con carácter general, ¿de acuerdo? El de adjudicación directa, el de los procedimientos abiertos, simplificados y supersimplificados y simplificar mucho lo que sería el procedimiento regulado en la actual ley, que es la ley española, que es mucho más complejo, mucho más garantista y más rigorista que el previsto en el derecho de la Unión Europea. Bien, esto es algo sobre lo que ya se está trabajando en España de alguna manera. Tenemos 3 modificaciones de la ley ahora mismo en vigor, una de ellas a través de la revisión de un Real Decreto Legislativo que transponía la Directiva de los Sectores Especiales, otro a través de una modificación prevista en el anteproyecto de ley, bueno, ya proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, y otra más encargada por el Gobierno de acuerdo a a un grupo de profesionales, de bufetes, parece, porque es una noticia de prensa, son las noticias que se tienen, ¿no? Para efectivamente crear una ley que agilice el procedimiento. Lo que no sabemos todavía es si será una ley ad hoc expresamente para tramitar la salida y fácil aplicación de los fondos que en teoría están por venir de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Algo sobre lo que yo ya me he manifestado como que puede ser una solución a corto plazo, pero puede convertirse también en el problema del futuro. Creo que debemos abordar no esta simplificación normativa a través de leyes expresas, por decirlo de alguna manera, leyes de pandemia, sino que tenemos que intentar agilizar el sistema de compra pública, ¿de acuerdo?, para que éste contenga una seguridad jurídica y una estabilización necesaria para que la profesionalización se haga de manera definitiva y no a corto plazo o en vano o para cada cuestión concreta. Bueno, es una cuestión que lleva bastante más tiempo, que me llevaría a profundizar en la misma y sobre la que no puedo desarrollar bien o profundamente, digamos, de acuerdo a lo que son los razonamientos, pero sí que al menos posicionar lo que es mi opinión. Por lo tanto, yo creo que no se trata de hacer normas sueltas, normas ad hoc, sino intentar mejorar lo que es el conjunto del sistema de contratación de los distintos países. Bien, otro de los problemas con los que nos hemos encontrado es con la escasa utilización de los sistemas de racionalización de compra pública, así como de las centrales de contratación. Bien, en este sentido tenemos que pensar en soluciones, por lo mismo que decía antes, que no sean cortoplacistas, para que la solución de hoy no sea el problema del mañana. Tenemos que pensar en soluciones perduraderas, aunque quizás nos lleven, lógicamente, no todas ellas, pero sí algunas, un poquito más de tiempo. Por lo tanto, yo opino que, y esto es válido, insisto, para cualquier estado, en el caso de español tenemos casi 20.000 o más de 20.000, no se sabe la cifra exacta, yo la desconozco y he intentado averiguarla, del número de poderes adjudicadores que tenemos, ¿de acuerdo? Pero se dice que son más de 20.000, ¿de acuerdo? De los cuales 8.131 son municipios, ayuntamientos, de los cuales más de 5.000 son municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿de acuerdo? Que por tanto tienen de unos recursos escasos, es decir, un gran porcentaje de esos 20.000 órganos de contratación son entidades sin recursos personales y materiales para dedicar a la contratación pública. Y aquí se viene uno de los problemas generalizados, de acuerdo, en la mayoría de los sistemas de contratación pública. Por lo tanto, cuando hablábamos de racionalización de la compra pública, de acuerdo, hablamos también de racionalizarla desde un punto de vista de su planta, de la planta de compra pública. Y para ello hay que pensar como solución
en la creación de una planta coordinada y planificada en el ámbito de las administraciones públicas que tengan carácter territorial a través de centrales de contratación. Hablo de una planta coordinada y planificada de centrales de contratación. Evidentemente esto no es algo que se hace de hoy para mañana, pero tampoco es algo tan complejo. Solo basta coordinación, voluntad, evidentemente, para hacerlo, ¿vale? Y también hay que apostar por el fomento del uso de los sistemas de racionalización de la compra pública, no solo en estas centrales de contratación, sino a nivel igualmente de órganos de contratación, porque hay muchos de ellos que, a diferencia de los pequeños, son muy grandes y tienen esta capacidad para racionalizar su propia compra pública. De esta manera, potenciando también la compra pública conjunta esporádica, que puede ser también llevada a cabo, insisto, por estos órganos de contratación más pequeños. Todo esto anterior nos lleva necesariamente a la contratación pública electrónica. Y aquí hay poco que decir, más allá de que los gobiernos, los estados, las administraciones, los sectores públicos no deben procrastinar en cuanto a la implantación generalizada de la compra pública. Ejemplos tenemos importantes, antes salía en las conversaciones previas el ejemplo de Chile Compra, que todos lo conocemos, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, lo que debe de ser decidido en época de pandemia como solución es una apuesta sin matices, sin fisuras, ¿de acuerdo?, en la contratación pública electrónica. Y para ello, lo primero es requerir a nivel nacional en cada uno de los estados de un modelo único nacional de contratación pública electrónica que pase por la necesaria, y esto es imprescindible porque tenemos que decir que en tecnologías de la información y las comunicaciones, quien innova no son los estados por regla general, es el sector privado. No hace falta mentar marcas, todas son de sobra conocidas a nivel mundial, ¿de acuerdo? Bueno, pues son efectivamente el sector privado quien está innovando en tecnología, ya sea en televisión, en telecomunicaciones, en redes, en fibra óptica, en ordenadores, en todo en general, ¿de acuerdo? Bien, pues evidentemente la apuesta por la contratación pública electrónica y el modelo único de contratación pública electrónica tiene que pasar, a mi juicio, por un sistema de colaboración público-privada, ¿de acuerdo? La entidad privada debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente, ese sistema de contratación pública corre el riesgo en no mucho tiempo de quedarse obsoleto y de no cumplir a satisfacción las necesidades para las que fue creado. Otra de las cuestiones importantes que requieren el conjunto de los estados y del sistema de contratación pública, acordémonos, en era COVID, yo no hablo de era post-COVID, no hemos pasado hasta que tengamos una solución médica de acuerdo a este problema, a esta pandemia, de acuerdo, tendremos que estar hablando de que vivimos en la era COVID. Y mientras vivamos en la era COVID, pues la contratación pública ha de ser una contratación pública para COVID. Y en ese sentido es importante, y vuelvo al argumento de antes, que la contratación pública que creemos para esta situación sea una contratación pública suficientemente estable, que dé seguridad jurídica y que dé confianza legítima para que siga manteniéndose en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando de actuar a golpe de emergencia, estamos hablando de reorganizar nuestra contratación pública, nuestro sistema nacional de contratación pública a nivel global, a nivel de Estado, y luego hablaré a nivel local, a nivel de órgano de contratación, para, de acuerdo, poder hacer frente a la lucha de la pandemia para la reactivación, insisto, de la economía. Bueno, pues uno de Perdón, Jaime, quiero hacerte una consulta. Cuando ustedes terminaron, tuvieron un tiempo de gracia, se podría decir, de la primera ola del COVID, todo lo que significa legislación de contratación, ¿ustedes se imaginaban que iba a haber una segunda ola o no? Yo creo que, no sé si hay alguien que no se imaginara que iba a haber una segunda ola. O sea, yo creo que la segunda ola, históricamente, y esto evidentemente está fuera de mi campo de conocimiento, pero uno, bueno, pues ha leído un poquito y cuando no es que lea de pandemias, uno se interesa por las cosas de actualidad, evidentemente, y uno si analiza la historia, se da cuenta que todas las pandemias en la historia de la humanidad han tenido hasta 3 olas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pensar que no había una segunda ola cuando no teníamos solución y la primera solo la habíamos superado a través de un confinamiento estricto de meses de duración, de encierro total de la población, bueno, pues pensar que no iba a haber una segunda ola, no sé si alguien lo hubiera pensado. Es ahí el problema, es ahí donde los órganos de contratación, el Estado, deberían haber pensado ya en cómo afrontar esta segunda ola para no llegar a la misma, de acuerdo, con los mismos mimbres que teníamos en la primera. Porque claro, nosotros ya estamos inmersos en segunda ola y no se ha adoptado ninguna
medida específica. No tenemos una adaptación todavía de la ley. No se han tomado medidas que faciliten la contratación pública, pero no solo en materia de contratación pública. Ese problema lo tenemos a otros niveles, a nivel sanitario, en la propia legislación. Es decir, no se ha reaccionado. Y aquí es donde viene justo lo que estaba hablando Pablo, la nueva gobernanza. Y para ello se requiere una gobernanza en contratación pública suficientemente fuerte, estable, voy a decirlo, centralizada y coordinada, ¿de acuerdo? Y participada, ¿vale? Nuestro sistema de contratación pública pasa por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en Materia de Contratación, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública y la llamada Estrategia Nacional de Contratación Pública, que aún no ha sido aprobada desde el año 2017. Bueno, no es momento de analizar cuál es el papel que han tenido estos órganos en época de pandemia, ¿de acuerdo? Y en época de estado de alarma en España, pero sí es el momento de decir, bueno, pues si los mismos no han funcionado, si nuestro sistema de gobernanza no ha funcionado, que bueno, yo creo que esto es algo que todos podemos llegar a esta conclusión, o la mayoría al menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que a lo mejor tenemos que pensar en un nuevo sistema de gobernanza. Y aquí es donde viene otra de las cuestiones, ¿de acuerdo? Es necesario el establecimiento de un sistema, bajo mi punto de vista, de gobernanza de la contratación pública eficaz y eficiente, que esté participado por el sector público y el sector privado y también por las distintas, intereses o los distintos intereses que haya en juego, como pueden ser esos 8.131, ¿de acuerdo?, entidades locales que son órganos de contratación y, por tanto, necesitan una realidad de la contratación pública adecuada a la misma, igual que tiene que ser participado por la realidad de la contratación pública sanitaria, de manera que, igual que tenemos sectores especiales de las telecomunicaciones, el transporte y el agua, a mí no me cabe en la cabeza como un sector especial de la contratación pública no es el sector sanitario, ¿de acuerdo? Otra realidad también diferente es el del mundo de la ciencia, de la investigación, de las universidades. Pues si queremos un sistema de gobernanza verdaderamente eficaz y eficiente, pues como cuando se crea un comité de expertos, tiene que ser, digamos, plural en su conocimiento y en sus distintas realidades. Por lo tanto, esta es otra de las cuestiones que se debería abordar a nivel general en cualquier país. Nuestro sistema de gobernanza actual, yo hablo del mismo como que es inexistente, ¿de acuerdo? Inexistente, o al menos no lo suficiente. Tenemos que celebrar que se reúna ese comité de cooperación, que hacía mucho tiempo que no se reunía, ¿de acuerdo? Pero también otra cosa importante es que los sistemas de gobernanza deben estar dotados de transparencia, que creo que es algo de lo que últimamente adolecen bastante de las actuaciones que están llevando a cabo las administraciones públicas, por ejemplo, en materia de pandemia. Y que sepamos, de acuerdo, el virus no afecta a los procedimientos administrativos ni a la transparencia. Bien. Otra cuestión que nos podríamos plantear es en qué aspectos puede volver a impactar una nueva crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Como la que estamos viviendo ahora por motivo del coronavirus, y cómo podemos, en este caso, y es lo que vengo diciendo, prepararnos para una contratación pública mejor, una contratación pública futura. Bien, en ese sentido, yo creo que lo peor que puede pasar es el impacto del confinamiento y que bajo ningún concepto se debe paralizar la licitación pública ni la tramitación de los contratos, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante y lo digo así porque aquí ha ocurrido durante meses que se han paralizado absolutamente todos los procedimientos administrativos, incluido las causas judiciales, ¿de acuerdo? Es decir, ha habido una paralización absoluta de la actividad pública. Si tenemos en cuenta el Producto Interior Bruto del sector público en el ámbito de la economía, por ejemplo, española, esto supone una paralización impresionante de la actividad económica. Esto es algo que debemos erradicar en todo caso. Si lo pensamos bien, más aún en el caso de la contratación pública. La contratación pública es que no ha parado ni en tiempos de guerra, ¿de acuerdo? Precisamente en tiempos de guerra la contratación pública es algo que efectivamente también aumenta. Pues cuanto más en época de pandemia. No se pueden paralizar absolutamente los procedimientos de licitación pública. Es un daño que posteriormente es muy difícil de compensar. Y esto es importantísimo para la reactivación económica, para que no vuelva a suceder. Lo mismo que ocurre con la limitación de las medidas de control. Antes hablaba de la transparencia. Las medidas de control y la transparencia no deben estar afectados por el virus. Es decir, no son objeto de contagio y, por tanto, las medidas de control sobre la contratación pública deben estar en vigor en época de pandemia, estando en estado de alarma o sin estando en el mismo. Lo mismo creo también, de acuerdo,
en cuanto al paquete normativo que decía antes, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo y hemos sufrido un paquete normativo improvisado, lógicamente esto nadie se lo esperaba, o bueno, pues se podía esperar, pero a lo mejor con no suficiente tiempo como para anticiparlo. En fin, el caso es que hemos sufrido un paquete normativo improvisado, pero aquí pongo un ejemplo muy claro. Es decir, una de las principales actuaciones que se ha llevado a cabo para luchar contra la pandemia ha sido a través de la contratación de emergencia. Ya en marzo, si no recuerdo mal, yo afirmé que el Estado se debía dotar de un procedimiento de tramitación de emergencia, a través del modo que fuera, un protocolo, con carácter reglamentario, con carácter legal, es decir, por el órgano competente. Pero es que ha llegado de nuevo la pandemia y nosotros seguimos teniendo el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que con una regulación dispersa y también referencias a lo largo de la norma, que tiene que ser completada con la doctrina de los tribunales administrativos, de recursos contractuales, de las juntas consultivas y también de los tribunales jurisdiccionales, nos crea un cuerpo que nos lleva a un procedimiento. Bien, esto no puede ser, es decir, esto es algo tan sencillo como que debería estar abordado desde, bueno, pues como decía antes, desde marzo, ¿no? Desde el momento primero. Por lo tanto, hay también que tener muy en cuenta, y vuelvo a la simplificación de antes, que es necesario regular en época de pandemia. Y una de las cuestiones imprescindibles a la hora de regular es la llamada contratación de emergencia, también conocida, o en otros sitios se conoce como contratación directa. Bien, por lo tanto, la receta económica que tenemos que tener en cuenta para la contratación pública no es otra que tener presente el carácter estratégico de la compra pública. Es decir, tenemos que pensar en aquella visión que yo trasladaba antes, en ese carácter transversal y convertirlo en una misión. Y la misión es convertir a la contratación pública en lo que verdaderamente es: estrategia. Estrategia de país, estrategia de compra, estrategia a nivel local. Porque al final lo que tenemos que conseguir es esta reactivación económica en época de pandemia, ¿de acuerdo?, en el contexto de la pandemia, porque efectivamente nos va la vida en ello, ¿de acuerdo? Nos va la vida en ello. ¿Y de qué manera? Bueno, pues tenemos que conseguir que todo este mercado público, todo este presupuesto del que hablaba, todo este Producto Interior Bruto, pues efectivamente este mercado público de la contratación recaiga en el tejido productivo, pues preferiblemente, evidentemente, nacional, siempre dentro del respeto de los principios generales, de acuerdo, de la contratación pública y del respeto a los procedimientos rigoristas que se aplican en contratación, procedimientos que ya he dicho que deben ser simplificados, con carácter general. Luego daré también algunas ideas, algunos ejemplos al respecto. Bien, en definitiva, lo que tenemos que conseguir es utilizar esta muy potente herramienta de actuación administrativa para conseguir, y esto lo he repetido en reiteradas ocasiones, la localización en nuestro país, en nuestra región, en nuestra zona, de las empresas, del tejido productivo y con él, por ende, del trabajo por cuenta ajena asociado al mismo. Esto es lo principalmente primordial, ¿de acuerdo? Y para esto, evidentemente, podemos utilizar, como decía, medidas macro o medidas micro. Medidas macro, evidentemente, no dependen, no están en posesión, no están en disposición de los distintos órganos de contratación, de las administraciones públicas, podremos decir en puridad, de los poderes adjudicadores, sino que están en manos de los legisladores, ¿vale? A esto ya me he referido antes, me he referido que se necesita una simplificación administrativa, se necesita quitar trámites innecesarios, como decía, la inscripción, el rolece, el aumento de los umbrales de los distintos procedimientos, ¿de acuerdo? Se necesita también establecer, bajo mi punto de vista, nosotros tenemos una figura que es el contrato menor, pues también debe de ser objeto de una reforma desde el punto de vista del derecho comparado. Puede que nosotros tengamos nuestra propia cultura y nuestra propia idiosincrasia, ¿no?, de pueblo como país, pero si nosotros miramos en el derecho comparado de la Unión Europea, resulta que tenemos una de las regulaciones más estrictas en la materia. Por lo tanto, si nosotros lo que tenemos que conseguir es localizar la economía productiva en nuestra región, en nuestra localidad, en nuestra zona, tenemos que dotarle al órgano de contratación a nivel legislativo de las herramientas suficientes para ello. Ahora se está pensando en subir los umbrales del procedimiento supersimplificado en materia de servicios de 60 a 80.000 euros, si no recuerdo mal. Está en el proyecto general de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que todavía tiene que ser tramitada y aprobada. Bien, pues a lo mejor esta es una reforma que debería haber sido llevada ya a cabo.
Es que estamos esperando ¿a qué? A que las empresas se hundan más, a que haya más despidos, a que luego remontar la cuesta sea mucho peor. Otra de las reformas que se está llevando a cabo es también subir los umbrales del procedimiento abreviado de 100 a, no recuerdo bien si son 139.000 euros o una cosa así. Pero estamos hablando del contrato de servicios y de suministros. Evidentemente esto es una facilidad, esto es una mejora, pero en estos mismos procedimientos hay que llevar a cabo también otras mejoras importantes, como por ejemplo hay que analizar si la regulación de lo que aquí conocemos como el Documento Europeo Único de Contratación y la transposición que de ese documento, de la idea que tenía la Unión Europea cuando lo hizo a nuestro derecho interno, hemos hecho un documento lo suficientemente ágil o requiere de una revisión, o si ese documento en realidad es una traba, que lo es, de acuerdo, para el acceso a la contratación pública de las distintas empresas, porque al final ese documento europeo único, entre comillas, de contratación, supone que el órgano de contratación, perdón, el licitador tiene que presentar ese documento único cada vez que se presente a una licitación en cada una de las administraciones, aunque se presente varias veces a distintas licitaciones en la misma administración. Por lo tanto, eso es algo, por ejemplo, que simplemente tendríamos que pensar. La tecnología de la información y las comunicaciones nos lo permite hacer. Y si no, bueno, pues hay que intentar darle, de acuerdo, pues una vuelta para que, bueno, pues a través de, bueno, pues intentar buscar soluciones, que luego la comentaré también, el propio órgano de contratación busca una solución alternativa. Por lo tanto, se necesita una reforma de las normas en profundidad y sobre todo en la agilización de los procedimientos, la apuesta por la contratación electrónica, como he dicho, por la racionalización de la compra pública y todo ello dotado de un buen sistema de gobernanza. Voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, que no quiero detenerme en esto, aunque sea, o sea, pasar por alto esto, aunque pueda parecer polémico porque hay muchos detractores del contrato menor, llamado así en España, que es, pues en otros países se llama de compras de cuantía menor. Nosotros tenemos unos umbrales actualmente de menos de, justo por debajo de 15.000, hasta 15.000 o inferior euros en servicios y suministros y hasta 40.000 en obras. Bien, pues otra de las cuestiones, evidentemente, según la ley, de acuerdo, esta es la llamada contratación directa, no tramitación de emergencia, que ya he dicho que ha de ser regulada de manera expresa, y esto es algo que si no lo tienen los distintos países deberían hacerlo porque es un elemento fundamental, de acuerdo, para la lucha contra la pandemia. Y debería quedar claro en ese procedimiento cuáles son los 3, 2, 1 papel que pueda hacer falta, cuál es el momento de la fiscalización, si debe haber publicidad o no, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, me refiero a publicidad desde el punto de vista de la transparencia una vez, de acuerdo, realizada la prestación por emergencia, que normalmente será contratada o puede ser llegar a ser contratada de forma verbal. Bien, pues voy a decir algunos datos. Es decir, nosotros hemos hablado de los umbrales que tenemos en España. Bien, pues países como Austria, que nadie puede decir que sea un país, bueno, que está falto de desarrollo, ¿de acuerdo? Tiene en límites de servicios 100.000 euros y en obras 100.000 euros. Evidentemente, dentro de lo que es la contratación menor, esto es una agilización impresionante para localizar esa economía. Aquí, para irte a un contrato de 100.000 euros, bueno, pues tienes que sacar un procedimiento de los que decía antes, de acuerdo, abreviado, a ver si llegan a subir los umbrales, ¿vale? Incluso en 100.000 euros no pondrías, tendrías que irte al siguiente, que tienen, además, y se ha demostrado que es poco eficiente, es decir, es un procedimiento abreviado que se reguló en la anterior ley, pero que la mayoría de los órganos de contratación no llegan a utilizar porque al final, por ejemplo, por poner un ejemplo, un procedimiento tramitado por urgencia ordinario es más breve que este procedimiento abreviado, ¿vale? Esto ya dice mucho de su inoperatividad, ¿vale? Por lo tanto, requiere de una regulación, de una nueva regulación. Bien, más ejemplos. Bélgica tiene, por ejemplo, en servicios el doble que nosotros, que España, 30.000 euros. República Checa tiene hasta casi 75.000 euros, tanto en servicios como en obras. Croacia alcanza los 26.000 euros en servicios, ¿de acuerdo? Y llega a los 67.000 euros en obras. Dinamarca está en casi 67.000 euros en los tres tipos de contratos, servicios, suministros y obras. Finlandia, 60.000 para los primeros, 150.000 para obras. Hungría, 45.000 y 73.000 respectivamente. Luxemburgo, 60.000 para todo tipo. Países Bajos, 50.000 para todo tipo. Rumanía se sitúa en los 29.000 para los primeros y en 92.000 para los segundos. Suecia se sitúa
en 61.880 exactamente para los servicios y suministros y en 1,5 millones de euros para las obras, ¿de acuerdo? Bien, porque Suecia lo que hace es aplicar un porcentaje de acuerdo sobre los umbrales SARA. Nosotros tenemos unos umbrales, el derecho español de la contratación pública deriva de las directivas de la Unión Europea y en España se aplican unos umbrales de contratación, ¿de acuerdo?, que van en función de los umbrales que ya se llaman SARA, ¿de acuerdo?, sujetos a regulación armonizada, que marca anualmente la Unión Europea. Bien, estos umbrales SARA, de acuerdo, lo que establecen son dos tipos de regulación. Una regulación que está por encima de esos umbrales, que es la que marca la Unión Europea a través de sus directivas, y una legislación que puede estar, o unos contratos que están por debajo de esos umbrales que pueden ser regulados por los distintos estados según, de acuerdo, su propio parecer. Esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué es tan importante? Porque encontramos países como Alemania o Reino Unido, que ahora ya sabemos que está saliente de la Unión Europea, que sí que hacían esta distinción tan claramente porque no seguían la doctrina francesa de los contratos públicos, de manera que en los contratos que están por debajo de los umbrales SARA lo que hacen es simplemente aplicar las normas de derecho privado, lo que les permite comprar y evidentemente localizar la economía y el tejido productivo de una manera más fácil que el resto de estados que actúan de acuerdo con las mismas normas rigoristas en esos procedimientos que están por debajo de esos umbrales. Y esto es algo que debería, y desde aquí también aprovecho como tantas otras veces para lanzar este mensaje, plantearse los distintos gobiernos, en este caso el nuestro. Es decir, podemos llegar a aplicar por debajo de los umbrales SARA unas normas menos rigoristas que no por ello incumplidora, ¿de acuerdo? Otra cosa es nuestra cultura, la cultura, digamos, latina, podríamos decir, ¿vale? Incumplidora, ¿de acuerdo?, de los principios generales de la contratación pública, decía. ¿Vale? Bien, ¿por qué? Porque las medidas de control han de estar siempre ahí, tanto a priori, como en el momento de la ejecución, como a posteriori. ¿De acuerdo? Y por tanto, a lo mejor se debería invertir más en controlar que en prevenir, que es lo que ahora mismo, porque la prevención lo que nos hace es ser inoperativos en gran medida. Bien, estos son algunos ejemplos que he puesto, o sea, he mentado un montón de países, pero es que además, de acuerdo, hay países que todavía tienen umbrales superiores a los nuestros, como son Polonia, Italia, Irlanda, Estonia, Eslovenia, ¿de acuerdo? Es decir, España es de los poquitos países que tiene el umbral muy bajo. Bien, pues esto es algo que también debería plantearse. Y es más, por ejemplo, otra cuestión importante, nosotros en la contratación directa, que llamada contrato menor, la adjudicación directa, que ha sufrido aquí, digamos, un hándicap también en este sentido importante, para mí no adecuado a la norma, no adecuado al ordenamiento jurídico y al bloque de constitucionalidad, que es el dictado por la Oficina Independiente que he dicho antes, de acuerdo, de regulación y supervisión de la contratación pública, de una instrucción que exige 3 ofertas al órgano de contratación, que exige que le pida 3 ofertas. Bien, digo que no es adecuada porque es una desvirtualización del procedimiento administrativo. Es decir, la ley de contratación pública, por carácter general y históricamente, ha permitido la adjudicación directa. En este caso lo hace en el artículo 118. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando se adjudica directamente no se es preciso ningún criterio de adjudicación. Evidentemente, ¿de acuerdo? Sí, que cumpla las necesidades y el objeto del contrato que se va a satisfacer. Desde el momento en que hay que pedir 3 ofertas, esa adjudicación directa desaparece. Ese concepto de adjudicación directa desaparece. Porque es necesario introducir a la fuerza uno o más criterios de adjudicación, siendo uno siempre el de carácter económico. Precio, fundamentalmente, utilizado. Bien, eso evidentemente es la incorporación de un nuevo procedimiento administrativo que exige de criterios de adjudicación en unos umbrales que no recogía la ley, que son hasta 15.000 euros y 40.000 euros. Y por eso digo que esa instrucción, aparte de dañina para la situación actual que tenemos de localización de la economía y para la gestión práctica de muchísimos órganos de contratación en España, muchísimos que son muy pequeños, ¿de acuerdo? Que haya luego o no corrupción ya no depende de eso, sino de las personas, ¿de acuerdo? Pero la legislación al menos debe de ser adaptada. Bien, dicho esto, ¿de acuerdo? Es importante, por tanto, lo que decía. ¿Y por qué digo esto también? Por la duración de los propios contratos menores. Es decir, en España estos contratos menores tienen una duración máxima de 1 año. No hablo de un año natural de 1 de enero a 31 de diciembre, sino que van de fecha a fecha. ¿De acuerdo? Pues si lo hacemos, de fecha a fecha, independientemente de
el momento en que se haga. Por lo tanto, 1 año de duración. Bien, bueno, pues esta es otra particularidad propia, ¿de acuerdo?, de nuestro derecho español. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países no lo contemplan, ¿de acuerdo? Si contemplan, un ejemplo sería, imaginémonos que nosotros tenemos un contrato menor que tiene hasta 15.000 euros, bien, pues la duración máxima de los contratos de servicio en España y de suministros son de 5 años, pues nada impediría, según las legislaciones de la práctica mayoría de los países de la Unión Europea, menos 3 y el nuestro, ¿de acuerdo?, que ese contrato durara esos 5 años a razón de 3.000 euros cada año. Es decir, ¿es eso positivo para la mejora de la economía, como decíamos, para la reactivación económica en el contexto de la pandemia? Bueno, yo es que creo que no se puede decir que no. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos objetos contractuales, ¿de acuerdo? Muchos que tienen cabida en eso. Imaginémonos un ayuntamiento pequeño para el mantenimiento de las fotocopiadoras, que a lo mejor se gasta 600 euros al año. ¿Cómo va este ayuntamiento en 600 euros al año a sacar una licitación si no tiene capacidad ni de sacar una licitación a lo mejor para cosas muchísimo más importantes? Pero es que resulta que nuestra legislación dice que si hace un contrato de 600 euros este año y otro contrato de 600 euros otro año, resulta que es ilegal. Y además hasta le pueden llegar a decir que es una tipificación penal, porque hay un fraccionamiento ilegal. Bueno, a mí eso me parece, y de hecho hay sentencias que lo dicen así, en cierto modo una aberración jurídica, por cuanto para que haya tiene que haber dolo, negligencia grave, etcétera. O sea, un ánimo de enriquecimiento, que muchas veces y en la mayoría de los casos no lo hay, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que también tiene que ver si tiene que contemplarse. Es decir, sí, la contratación menor puede durar más de 5 años. No es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo que está en más de 20 estados de la Unión Europea. Quizás, insisto, porque tienen otra cultura, no lo sé. Eso es algo que desconozco. No me conozco la cultura de todos los países, ¿vale? Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta y es una medida de reactivación económica fundamental de la economía. Pero es que además, y voy a decir ya algunos elementos a nivel de micro, es decir, a nivel de qué pueden hacer los órganos de contratación para adoptar medidas para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de sus capacidades. Es decir, no tienen la capacidad, como he dicho, de intervenir en lo que podría ser bueno, pues evidentemente el cambio legislativo, aunque en cierto modo sí, porque tenemos organizaciones, como puede ser la Federación Española de Municipios y Provincias o muchas otras, ¿de acuerdo?, que efectivamente, ¿no?, tienen unas competencias y también pueden ejercer, en cierto modo, bueno, pues ese lobby, ¿no?, como lo fue, por ejemplo, la CRUE, el de rectores de universidades españolas, ¿de acuerdo?, que efectivamente hizo aparecer la disposición adicional 54 de la ley, que establecía que los umbrales para los contratos menores de investigación, ¿de acuerdo?, podrían llegar hasta 50.000 euros. Bueno, pues ahí tenemos una salvedad. Igual que tenemos que aquellas compras urgentes de materia de sanidad pueden llegar en la ley hasta 30.000 euros. Bueno, pues es que a lo mejor eso ya tenía que haber sido revisado. Eso ya tenía que haber sido revisado, ese importe de 30.000 en época de pandemia para hacer frente a la crisis. Bien. Medidas a adoptar para facilitar la participación de las pymes en contratación pública. Bueno, pues evidentemente las medidas que ya están en la ley, que están en la mayoría de leyes, no en todas, porque el otro día tenía un debate precisamente en Costa Rica sobre este tema, porque en Costa Rica también hay todavía personas o en estados que defienden que la lotificación es el fraccionamiento. No, no tiene nada que ver la lotificación y el fraccionamiento. Es decir, fraccionamiento sería coger la limpieza de un hospital y sacar un contrato para una planta y otro contrato para otra planta, porque el objeto del contrato es la limpieza del hospital. Pero fraccionamiento no es decir, voy a sacar la limpieza del hospital y un lote diferenciado va a ser la limpieza de los quirófanos, porque es una limpieza específica que requiere unas características totalmente diferentes a la limpieza del hospital. ¿Veis? Es decir, la lotificación es una realidad contemplada en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional español y en los distintos derechos también de los Estados miembros, que es importante. Es importante lotificar, hacer lotes de los contratos para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que si no existe en la contratación pública debería ser incorporado. Y el otro día también en una conferencia con Perú, en la nueva ley de abastecimientos que están sacando, este tema salió y una de las ponentes decía que no sabía si se trataba efectivamente de un error.
y no se trata de un error del Estado, se trata de que efectivamente es una realidad. Luego tenemos que trabajar con nuestros propios medios, mientras la ley no lo haga, en la reducción de la solvencia. Todas estas son medidas de simplificación administrativa. Tenemos que intentar reducir la solvencia exigible porque la actividad de las empresas ahora en época de pandemia no es la misma que era, de acuerdo, su capacidad económica y productiva evidentemente se ha visto mermada por muchos motivos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos que, además de intentar reducir esta solvencia económica, financiera y técnica, debemos intentar además, de acuerdo, homogeneizarla en el conjunto de nuestros contratos. Si yo soy un órgano de contratación y saco 100 contratos al año, 50 de servicios, pues lo que tengo que intentar es homologar los requisitos de solvencia para que las empresas tengan la seguridad jurídica, de acuerdo, de que van a poder acceder a esos contratos. Porque tampoco tenemos que pensar que nosotros queremos dar el mejor servicio del mundo porque es el interés general y nos lo va a prestar esta empresa y le vamos además en nuestras prerrogativas a exigir lo más de lo más. Bueno, exigir lo más de lo más debe de empezar por uno mismo y las administraciones deberían ser las primeras que por sus medios propios dieran lo más de lo más. Si esto no somos capaces de hacerlo, pues a lo mejor debemos tener esa mínima empatía, ¿de acuerdo?, para que la reactivación de la economía vaya en consonancia con la exigencia de solvencia. Y lo mismo debemos tener presente para la exigencia de solvencia para empresas de nueva creación. Y en aquellas legislaciones que no contemplen una solvencia específica para las empresas de nueva creación, entendiendo por aquellas que hayan sido creadas con una duración menor a, eso ya aquí se dice 5 años, es un plazo razonable suficiente, ¿de acuerdo? Pues también debería ser regulado. Otro elemento, y ya lo he comentado antes, es el del DEU. Bien, los órganos de contratación, o dicho de otra manera, es el de la declaración responsable, ¿vale? El DEU no es otra cosa que una declaración responsable. En España deberíamos, cuando se pudiera convertir ese DEU en una posibilidad de presentarlo a través también de la habilitación que nos da el artículo 140C y el 159.4C, pero en definitiva deberíamos intentar homologar la exigencia de declaraciones responsables, ¿de acuerdo?, para facilitar el acceso. Ya lo he dicho, no exigir en la inscripción en registros públicos que no funcionan y que llevan atraso y que suponen impedimento para contratar. Es también nuestro caso. Otra de las cuestiones que deberíamos hacer es, en los casos en donde legalmente no se exige el requisito imprescindible de factura electrónica, ¿de acuerdo?, no deberíamos exigirlo a aquellos que no están obligados por ley, porque tenemos la capacidad de desarrollar normativamente eso y lo hacemos porque para nosotros es mucho más cómodo el control, recepción y demás. Pero lo que estamos poniendo es una barrera también, de acuerdo a la persona que contrata con nosotros, porque la factura electrónica es comodidad, pero también es una barrera, sobre todo cuando los distintos sistemas de facturación electrónica están, digamos, dispersos, igual que ocurre con la contratación pública electrónica en España, ¿de acuerdo? Porque no existe un único modelo. Y pongo un ejemplo. Aquí, si quieres presentar una factura en el País Vasco, tienes que utilizar o en alguna en alguna provincia foral, tienes que presentar o utilizar unas determinadas herramientas, darte de alta en ellas, y si las tienes que presentar en otro sitio, tienes que presentar en otro sitio. Y alguien me dice, no, eso no es verdad porque tenemos FACE. Bueno, pues inténtalo tú y a ver si te cogen aquí FACE. La realidad es que no, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso es otra barrera. ¿Por qué? Porque todo eso supone que cada una de las pymes suponen rupturas del mercado interior, ¿de acuerdo? Cuando estamos, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, avanzando hacia un mercado único. Por lo tanto, todas esas barreras debemos eliminarlas. ¿Y cómo las eliminamos? Pues no exigiendo mayores requisitos de exigencia de factura electrónica que los que hace la habilitación legal establecida con carácter general para ello. Otra de las cuestiones es la de las garantías. Yo abogo por la exención de garantías en todos aquellos contratos donde sea viable o sea posible, porque siempre podremos ejecutar, de acuerdo, las penalidades. Si llevamos un correcto control de la ejecución del contrato y no nos esperamos al final al pago de la última certificación o factura cuando tenemos que devolver la garantía para decir que se ha incumplido. Y digo esto porque es muy real y pasa muy a menudo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí lo que ha habido es, pues podríamos decir en términos coloquiales, un visto bueno en barbecho, entre comillas, de acuerdo, de unas facturas que no se estaban prestando conforme a lo establecido. Es decir, tenemos que abogar por la exención siempre que se pueda en estos momentos, de acuerdo, de las garantías, siempre que se pueda. Nuestro artículo 107.1 ya lo permite en el caso de los suministros, ¿ok? Lo permite en el caso de los suministros.
que hayan de ser entregados antes del cobro del bien, por la mayoría, si lo pensamos. Otra de las cuestiones que tenemos que pensar es en la garantía mediante retención en el precio. Esto creo que también es muy importante. Nuestra ley en el 108 lo contempla y su posibilidad de utilización ha sido ampliada. La garantía mediante retención en el precio son todo ventajas para las dos partes y supone un ahorro muy importante y la limitación de una barrera de acceso a la contratación pública para los autónomos, pymes y MIPYMES. Otra de las cuestiones que se deberían plantear los distintos estados, por ejemplo, así creo que debería pasar en esta reforma, es la reducción del porcentaje que se exige. Actualmente un 5% de garantía definitiva. Bueno, pues deberíamos plantearnos si un 3% de garantía definitiva sería suficiente, es decir, un 5%. ¿Cuánto estadísticamente es el número de veces que se ha cogido la totalidad de la garantía? Bueno, pues en todos mis años de experiencia, ninguna. Bueno, pues supongo que a la mayoría de la gente le habrá pasado esto. Bien, pues entonces, ¿tiene sentido que pidamos un 5% de garantía, que es una barrera en estos momentos de crisis? No, bueno, pues pensémonos si el 3, el 2, si el 2,5, no lo sé, pero evidentemente es otro de los elementos que hay que atacar. Ojo, que este no está en manos de los órganos de contratación, sino en manos de los legisladores. ¿De acuerdo? El pago de los contratos. Bueno, esto es fundamental. Esta es la primera medida que tienen que adoptar los órganos de contratación. Pagar en plazo, pagar en plazo. Es decir, si queremos mantener y conseguir la reactivación económica, más cuando hay muchas líneas de financiación de las empresas, etcétera, etcétera, las pymes y MIPYMES, y ahora mismo siguen pagando impuestos, pese a que sus ingresos se han reducido, no se ven compensadas las pérdidas, etcétera, 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 si han por encima las administraciones públicas, los poderes adjudicadores les pagan con 3, 10 meses de retraso, y digo 10 porque es algo real, y hablo en primera persona, y no esporádico, sino real, ¿de acuerdo? Bueno, pues es algo que tenemos que evaluar. Por lo tanto, esta es la primera medida. Organicémonos para poder pagar en plazo a nuestras pymes, porque de ello depende el trabajo local, ¿de acuerdo? De las personas que además me van a pagar impuestos para que yo siga pudiendo prestar mi servicio público, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es importante. También, otra de las cuestiones que pueden plantear los pliegos es el pago anticipado por las actuaciones preparatorias del contrato. ¿De acuerdo? Nosotros lo tenemos regulado en el artículo 198 y esto también puede ser una ayuda, también puede ser otra herramienta. Estos son micromedidas que puede llevar a cabo cualquier órgano de contratación que lo tenga en su legislación. Pliegos, deber en los pliegos el pago anticipado por las actuaciones preparatorias del contrato. Lo mismo, ¿de acuerdo?, con la obligación de pago a los subcontratistas y suministradores, ¿de acuerdo? Se puede establecer esa obligación directa incluso como condición especial de ejecución, de manera que se impondrá penalidades al contratista si no paga en plazo a los subcontratistas. Otra de las cuestiones que se puede hacer, si lo prevé la ley, nuestra disposición adicional 51 lo prevé como posibilidad del órgano de contratación, esto ya es ir un paso más allá, es el pago directo de las administraciones al subcontratista, en los casos en los que lo haya, ¿de acuerdo? Luego también podemos hablar incluso de la utilización de las consultas preliminares. Hay muchas maneras de llevarlas a cabo. Todo esto también está muy relacionado con la planificación de la contratación pública. Todo esto no lo podemos llevar a nivel de órgano de contratación si no conseguimos llegar a una planificación de la contratación pública. Necesitamos tener para ello esa visión de la contratación pública, saber qué podemos conseguir, saber a través de la contratación pública pues cuánto de nuestro presupuesto manejamos, cuántos trabajadores por cuenta ajena tenemos contratantes en nuestros trabajos, en nuestros contratos, cuántos contratos hacemos, de qué tipo son cada uno, cuánto es lo que destinamos presupuestariamente a cada tipo de contrato. Insisto, decía, ¿cuántas pymes tenemos contratadas en nuestros contratos? ¿Cuántas de ellas son pymes locales? De los trabajadores que tenemos contratados, ¿cuántos son trabajadores fijos y cuántos no? Todos estos son datos que tienen los órganos de contratación en sus manos. Lo que pasa es que son datos y no los utilizan como información. Se trata de convertir los datos en información, para lo cual hace falta una visión, esa visión de la contratación pública, para, insisto, convertirla en esa misión de utilizar la contratación pública con carácter estratégico. Bien, pues ahí es donde entran las consultas preliminares, la planificación y todos estos datos que he dicho. Si yo tengo estos datos convertidos en información, si yo planifico mi compra pública, yo puedo acercarme a través de consultas preliminares que pueden ser llevadas a cabo de muchas maneras, incluso en face to face, en cara a cara, de acuerdo con entidades locales, y eso es una posibilidad que está ahí. Evidentemente requiere tiempo, pero al final tiene mejoras y tiene resultados, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente hay que apostar también por medidas como la formación, en este caso, del empresariado local, no solo la profesionalización del comprador, sino también la profesionalización de los vendedores, ¿de acuerdo? Y, en definitiva, también
tenemos que apostar por medidas como, ya lo he comentado, pero también es importante, dentro de la subcontratación y la notificación entran los contratos reservados. Es decir, las empresas del tercer sector suponen una importante parte del tejido productivo, del tejido empresarial, ¿de acuerdo? En España, con datos fundamentales de porcentajes elevados de los trabajadores por cuenta ajena en España y también un porcentaje elevado del Producto Interior Bruto corresponde a estas empresas del tercer sector. No las podemos dejar al margen de la contratación pública. ¿Alguien sabe o se imagina el número de cooperativas que hay en España y que puede haber en el resto de países el trabajo cooperativo, la importancia que el trabajo cooperativo tiene? Bien, pues efectivamente nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra legislación dos disposiciones, que son la disposición adicional cuarta y la disposición adicional 48. Y esto es algo común a la mayoría de los estados, entiendo, el hecho de la posibilidad de reservar contratos, ¿de acuerdo? A través de los lotes. Bien, pues aquí en esta reserva de contratos, que es obligatoria por ley en la disposición adicional cuarta y que no se cumple con carácter generalizadísimo, ¿de acuerdo? No, es que no me fío, pero ¿cómo que no se trata usted de que se fíe? No, es que esto lo he oído en más de una ocasión. Es que vete tú a saber. No, mira, es que los centros especiales de empleo, es que las empresas de inserción y es que las cooperativas de trabajo, ¿de acuerdo?, están reguladas legalmente y cumplen todas ellas, sobre todo las dos primeras, una finalidad social. Y esa finalidad social, además de los ingresos que reciben, tiene que ser revertido de nuevo en la empresa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para llegar a cumplir ese interés general. Y tú, como administración pública, como poder adjudicador, no te puedes quedar al margen de ello. Y además no te puedes quedar al margen de ello porque, con toda seguridad, destinas parte de tu presupuesto a través de otras unidades administrativas y otras partidas presupuestarias a eso mismo. Lo que pasa es que no tienes la suficiente visión para tener transversalizada la contratación pública, de manera que esos objetivos que tienes a través de subvenciones y otras unidades administrativas o partidas presupuestarias, digamos, fomentarlas también a través de una actividad de fomento con los contratos públicos. ¿De acuerdo? Y por tanto, esto es fundamental y es una obligación legal que, insisto, nosotros tenemos, no se cumple con carácter general, pero que debería ser exigida o debería incluso, si me apuráis, hasta tener algún tipo de repercusión el hecho de no cumplirla. Bien, pues en los contratos reservados regulados en las disposiciones adicionales 4 para centros especiales de empleo y empresas de inserción y en la disposición adicional 48 de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 en España para las cooperativas, ¿de acuerdo?, hay dos elementos que juegan un papel fundamental, que son también la subcontratación y la lotificación. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier contrato con carácter general, algún lote que tenga cabida, yo puedo reservarlo, ¿de acuerdo?, para estas entidades. Y lo mismo puedo hacer además con cualquier contrato. Es decir, en cualquier contrato puedo establecer como condición especial de ejecución la subcontratación de una de estas entidades en determinada materia. ¿Bien? Por lo tanto, es otra manera de contribuir desde el órgano de contratación con la legislación que ya tiene en vigor y en las manos, ¿de acuerdo?, a ese fomento, de acuerdo a esa reactivación de la actividad económica en época de pandemia. Bueno, en definitiva, estos son el conjunto de medidas que a nivel macro, a nivel de Estado, a nivel de legislador, se pueden llegar a adoptar. Evidentemente todas darían para, cada una de ellas, para conversaciones de una charla de 1 hora, 2 horas cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y podríamos profundizar, pero tenemos que pensar, en definitiva, en todos estos elementos que he dicho a grandes rasgos, en esa colaboración público-privada. Creo que es imprescindible. Pensamos que la compra pública es cosa de dos, comprador, vendedor, en esa nueva planta de contratación pública local, ¿de acuerdo?, en esa nueva planta de centrales de compra de contratación pública para que la compra pública local y la de otras entidades se vea reforzada. Y aquí también hay un problema, y es la planta de contratación pública. Nosotros tenemos cerca de 20.000 órganos de contratación. Hay países, Italia, por ejemplo, donde no todo el mundo puede comprar de todo a la vez. Esto es otro de nuestros problemas. Es decir, tenemos a 20.000 órganos de contratación comprando de todo a la vez. Ya sé que esto puede ser entendido como que afecta a la autonomía de gobierno, a la autoorganización o incluso a la autonomía local, pero tenemos que plantearnos si un, no sé, municipio de 500 habitantes tiene necesidad de comprar absolutamente de todo y debe de tener esa competencia. Igual que tenemos en nuestra ley de bases de regímenes locales divididos los ayuntamientos en función de su población y con unas obligaciones legales y unas ciertas habilitaciones para ello, lo mismo, entiendo, debería pasar a nivel general, y esto es aplicable a cualquier estado, ¿de acuerdo?, para el tema de la contratación pública. Si bien esto ya no es algo de hoy para mañana, son palabras mayores, pero también es otra idea a grandes rasgos macro para una nueva planta de contratación pública local. Deberíamos apostar por esa gobernanza
por esa racionalidad y consistencia de la contratación pública, donde entra en juego la planificación, por supuesto por la contratación electrónica, esa lotificación, esa división en lotes es fundamental, por la homologación de la solvencia, permitir la cesión de solvencia, por lo tanto, admitir la solvencia externa, esa bajada de la solvencia, tanto la financiera como la técnica y económica, financiera, sí, técnica y económica, la simplificación administrativa y la reducción de cargas burocráticas, en la medida que podamos a través de nuestros órganos de contratación, mientras no llegue una mayor simplificación a nivel de Estado, por supuesto el pago de los contratos, esa apuesta por los contratos menores, en la situación actual creo que es una herramienta que no podemos dejar de lado, por supuesto esas consultas preliminares llevadas a cabo de muchas maneras, con esa planificación al empresariado local, haciéndole parte de la compra pública, diciéndole, mira, nosotros es que tenemos esto y en este año, en este trimestre de este año va a salir este contrato y tú te dedicas a este. Bien, tenía que hacer una labor de pedagogía con este empresariado por parte de los poderes adjudicadores, ¿de acuerdo? Con la formación y ayuda al empresariado local. No podemos olvidarnos de los aspectos ecosociolaborales de la contratación pública, donde juegan un papel importante, ya lo he citado, las condiciones especiales de ejecución, más que los criterios de adjudicación, ojo, porque eso nos controlamos, que lo tenemos en la ejecución del contrato, no solo es un requisito de acceso o un requisito de adjudicación, que luego no va a ser objeto de control, sino que nos aseguramos de que va a ser ejecutado, y esta es la importancia, la diferencia, ¿de acuerdo? Y además no suele ser tan objeto de litigiosidad como si lo utilizamos en los criterios de adjudicación, lo cual también es una ventaja, ¿de acuerdo? Porque ya es una cosa entre comprador y vendedor y por tanto hay que ejecutarlo, sin olvidarnos, como decía, y volviendo a esas condiciones y siguiendo con ellas en la subcontratación, los contratos reservados, las garantías que he hablado de ella, la participación conjunta, ¿de acuerdo? Es decir, la compra conjunta. Y por último, muy importante, que es una novedad de la ley del año 2017, que es el procedimiento para asociación para la innovación. ¿De acuerdo? Tenemos que apostar en contratación pública, por regla general, por la innovación, por la asociación por la innovación y por la simplificación del llamado diálogo competitivo. Es decir, tenemos que, para conseguir esa reactivación de la economía en el tejido local, que es lo que nos interesa ahora mismo, ¿de acuerdo? En el tejido empresarial local y en el trabajo por cuenta ajena que del mismo se deriva, en esa apuesta por el procedimiento de asociación por la innovación, la simplificación también del procedimiento de diálogo competitivo para que a través de también la mejora de la regulación del procedimiento negociado, ¿de acuerdo?, podamos llegar siempre dentro del respeto a los principios generales de la contratación pública a, bueno, pues ese objetivo final que es el objeto precisamente de esta conferencia, que es la reactivación, ¿de acuerdo?, de la actividad económica en el contexto de la pandemia. Y ahora ya estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queréis hacer. He consumido el tiempo establecido rigurosamente y bueno, pues un placer. Muchas gracias, profesor. Desde Paraguay, dicen buenos días, Jasmina Alarcón, perdón. Habló sobre... No se te oye bien. A ver. Un momentito. ¿Ahí me escucha mejor? Ahora sí. Ok. Jasmina Alarcón de Paraguay dice, buenos días, habló sobre contar con un modelo único nacional de contratación pública electrónica. ¿A qué se refiere? Entiendo que la ley de contrataciones de cada país unifica su modelo de compras para que todas las entidades públicas de dicho país la utilicen. Pues me refiero tan sencillamente al caso español. En el caso español tenemos principalmente la plataforma de contratación del Estado, que se llama Plataforma de Contratación del Sector Público, que es a nivel nacional y la puede usar quien quiera, además de la Administración General del Estado, que está obligada a utilizarla. Tenemos también la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en mayo de este año, si no recuerdo mal, en mayo, ha sacado su propia plataforma. Tenemos también la Comunidad Autónoma de Galicia, que tiene su propia plataforma también funcionando hace tiempo. Tenemos la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene su propia plataforma. Tenemos la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene su propia plataforma. Tenemos ayuntamientos que tienen su propia plataforma propia, hecha por medios propios. Tenemos la Comunidad de Madrid, que son más de 5 millones de habitantes, que tiene su propia plataforma. Tenemos universidades que tienen su propia plataforma. Y además tenemos en el mercado
actuando al menos, pues no sé el número, pero a una serie de operadores económicos, ¿de acuerdo?, privados, en el mercado público, en el mercado de la contratación electrónica y, por tanto, vendiendo sus plataformas. Consecuencia, yo que vivo en un determinado municipio, si quiero licitar a mi municipio, puedo encontrarme con una plataforma, pero si licito al que está al lado, puedo tener otra, que evidentemente es totalmente diferente, tendré que hacer el ingreso, pero es que además si quiero licitar a la Diputación Provincial, a lo mejor tiene su propia plataforma, pero es que si voy a la comunidad autónoma, tiene su propia plataforma, y si voy a la Administración General del Estado, tiene su propia plataforma. Si pensamos en eso como el mercado único de la contratación pública, que además se quiere imponer a nivel europeo a partir de determinados umbrales, pues estamos haciendo, y permitidme el término coloquial, un pan como unas tortas, que dice el refranero popular. Es decir, esto es una división del mercado total y absoluta, ¿de acuerdo? Y, por tanto, un conjunto de barreras para los operadores económicos, para las pymes, para la reactivación económica, para los autónomos, para la entrada a la contratación pública de las mujeres, para todo. Una barrera increíble. ¿Y de qué deriva ese problema? Pues el problema es de raíz. El problema es que no hay un sistema nacional de contratación pública electrónica pensado antes de lanzarlo. Que diga, pues esta o estas van a ser las plataformas homologadas. Un ejemplo lo tenemos en Chile Compra, Colombia tiene el suyo, Costa Rica usa el de, si no recuerdo mal, el que se usa en Corea, Portugal tiene un sistema de homologación y sí, hay un número determinado de plataformas que consiguen operar, ¿de acuerdo? Pero aquí, pasado mañana, cualquier persona crea una empresa de contratación electrónica y, sin comprobar si se cumplen los cánones exigidos de seguridad, etcétera, 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 puede estar operando en el mercado. Y eso, evidentemente, cuando estamos hablando del 20% de interior bruto, de cerca del 40% aproximadamente de media, y no más, del presupuesto público a través de una herramienta, de un conjunto de datos importantísimo para la estabilidad de un Estado, porque imaginemos los datos que salen de ahí, pues evidentemente no es una estrategia, bajo mi humilde opinión, bien pensada. A eso me refería. Profesor, les aclaro, por favor, a los participantes que levantan la mano que las preguntas tienen que ser por escrito, no estamos habilitados para darle audio. Raúl Calderón de Perú dice, lamentablemente, ¿cómo se combate la corrupción tan latente en Sudamérica? En Perú la contratación pública es la caja chica y llegamos a un punto donde se hace un convenio entre Inglaterra y Perú como contratación pública de grandes obras. La eficiencia del sistema, cero corrupciones, como son los ingleses, es bueno, es lo que se dice y se hace pensar a las personas como la gran solución. Pero si no puedo controlar mi sistema público de contratación en Perú, ¿cómo poder controlar a un país externo? ¿Alguna idea de un ejemplo de solución? Bueno, hay dos elementos aquí que pregunta el oyente, que son, por un lado, la corrupción. Bueno, la corrupción yo creo que es innata, ¿no? Innata al ser humano, en este caso, y que por tanto, bueno, pues está ahí. Yo soy partidario de que la prevención y, en su caso, la lucha contra la corrupción de algún modo deben diferenciarse. La prevención es una cosa y la lucha es otra. ¿Qué quiero decir? Que no podemos imponer la lucha contra la corrupción, estoy hablando en términos conceptuales, la lucha con la corrupción antes de. ¿Por qué? Porque lo que supone es una paralización de la contratación pública y de la reactivación económica en estos momentos. Por lo tanto, ahí hay que aplicar la prevención, medidas de prevención. Y la lucha hay que llevarla al control de la ejecución. Y a lo mejor es, siguiendo quizás el modelo anglosajón, poner más enfoque en el control posterior que en la prevención anterior, porque la prevención anterior está comprobado, lamentablemente, que creo que no funciona, y por tanto es ahí donde pasaría yo el acento. De todos modos, y esta es otra reflexión que me han hecho también compañeros o compañeras, en este caso, alguna compañera, de no, pero fíjate nosotros, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que como somos o tenemos corrupción, entonces no podemos avanzar y mejorar?
Esa es la pregunta que debemos hacernos. Es decir, no podemos copiar el modelo europeo de los contratos menores porque aquí somos corruptos. Bueno, pues es que el problema no está en el modelo, entonces, está en nosotros. Y donde hay que poner el acento es en nosotros y no en no cambiar el modelo. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una cuestión. ¿Y cómo prevenir? Bueno, en algunas, sobre derecho global, permitirme de que lo diga, he hecho algunas publicaciones y precisamente sobre tratados internacionales también. Sobre tratados internacionales de compra pública. Alguna publicación hay y que se puede consultar incluso en abierto, si no me equivoco. Bien, dicho esto, bueno, es algo mucho más complejo, pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Los acuerdos internacionales deben estar basados desde el punto de vista de la igualdad de las partes, ¿de acuerdo? Y la igualdad de las partes debe de ser medida desde la situación real de cada una de ellas, porque muchas de las ocasiones no parten de la misma situación legal, o sea, real. Lo que quiero decir con ello es que las obligaciones y derechos de cada una de las partes en los acuerdos bilaterales, dependiendo de la realidad de los países que firman ese acuerdo bilateral, no debe de ser la misma, ¿vale? Es decir, no debe ser exactamente la misma, porque la posición de preeminencia de unos estados sobre otros no es la misma. La prueba, pues tenemos que tenerla en el caso europeo. La cantidad de acuerdos que se han hecho o de fondos que se han destinado, en este caso, por ejemplo, a el continente africano, no han conseguido, de acuerdo, mejorar esos acuerdos, la realidad de estos continentes. Pues algo no se está haciendo mal. Por lo tanto, yo creo que estos acuerdos bilaterales deben ser entendidos desde la igualdad real de las sociedades a las que se dirigen. Ya sé que esto es una idea abstracta, ¿de acuerdo? Pero tampoco puedo matizar el caso de Perú y Reino Unido, entre otras cosas, porque no lo conozco. Pero sí el espíritu que debe de haber detrás de estos acuerdos para que esa igualdad de obligaciones y derechos se traslade, ¿de acuerdo?, a la realidad social de cada uno de estos países, de manera que ese principio de igualdad parta de la desigualdad entre derechos y obligaciones de unos y otros. Desde Rocío Rubio Ponce, desde Chihuahua, México, dice: profesor Jaime Pintos, ¿considera que un órgano público que va a realizar una contratación de servicios electrónicos en este tiempo de pandemia debería partir de un catálogo de necesidades a cubrir y con base en el realizar la selección de la empresa prestadora de servicios sin realizar una licitación pública? Te oigo muy mal, Pablo. A ver. Ahora. ¿Ahí me escuchas mejor? Un poquito. Dale, dale. Mi audio está al máximo, ¿eh? Vale, ahora te escucho. Ok. Considera que un órgano público que va a realizar una contratación de servicios electrónicos en este tiempo de pandemia debería partir de un catálogo de necesidades a cubrir y con base en el realizar la selección de la empresa prestadora de servicios sin realizar una licitación pública con fines de reducir su solvencia accesible? Bueno, la pregunta la verdad es que no la entiendo del todo. O sea, no acabo de entender bien la pregunta. Si debería tener un catálogo, no sé si está hablando de la contratación electrónica. No sé si está hablando de la homologación, ¿de acuerdo?, de empresas para la prestación de servicio de contratación electrónica a nivel estatal. No sé si esa es la pregunta, pero si es esa, ese es el modelo que, por ejemplo, se sigue en Portugal. Es el Estado quien homologa a raíz de un catálogo conocido, lógicamente, para crear seguridad jurídica a las distintas empresas y el que les exige unos cánones, ¿de acuerdo?, de acceso para ser homologados muy elevados en cuanto a seguridad de la información, protección de datos, seguridad propiamente dicha en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, las empresas que consiguen pasar esa homologación pueden llegar a prestar el servicio. Ojo, que al mismo se pueden presentar distintas empresas, no solo las de ámbito nacional, podrían ser multinacionales. Pero evidentemente lo cierto es que hasta hace no mucho tenían 5 empresas homologadas, han llegado a tener alguna más, pero es que incluso esa homologación se lleva a cabo luego posteriormente en el control de la ejecución del servicio por parte de estas operadoras. De manera que, por ejemplo, a una de las distintas operadoras se le ha quitado la habilitación legal para prestar el servicio.
Si nos referimos a eso, sí, evidentemente, y eso es precisamente lo que aquí no tenemos. Mañana yo decido crear una startup de contratación electrónica y me puedo poner a vender plataformas. Mi plataforma no la ha homologado nadie. ¿Ese es un problema? Pues sí, es un problema. Parte del mercado único es una barrera, puede tener problemas, estamos gestionando dinero público, presupuesto público, necesidades públicas, interés general, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo otra pregunta de Jorge Ramos Monroy que dice, ¿cómo considera que puede activarse la economía para aquellos entes privados que no participan en los procesos de contratación pública y su actividad es el único medio de supervivencia? Bien, Jorge, es una muy buena pregunta y va un poco en relación con lo que decía antes o con alguna de las medidas. Yo lo tengo muy claro, es decir, hace falta una labor de divulgación, ¿de acuerdo? Una labor de, permitirme una expresión, evangelización también en la compra pública. Y eso pasa por las micromedidas que tienen que llevar a cabo los órganos de contratación. Para ello es imprescindible la planificación de la compra pública. Esa planificación de la compra pública creo que es imprescindible, además, que sea publicada, que sea pública en la web, en el portal, en el perfil del contratante. Además de eso, y ahí viene todo lo demás, que se haga esa labor divulgativa. Hay miles de medidas, con encuentros con los empresarios, que se pueden hacer y no están prohibidos por la norma, porque estás exponiendo tu plan de contratación pública, estás exponiendo tu catálogo. Este es mi catálogo y esto es lo que yo voy a comprar, ¿de acuerdo? Estás con buzoneo, hay mil maneras, con encuestas, con participación ciudadana, con actividades formativas, divulgativas, con publicidad. Es decir, ahí es donde está la labor pedagógica que tienen que llevar a cabo también de manera proactiva, ¿de acuerdo?, los órganos de contratación. Y que es algo que, por ejemplo, yo conozco realidades en España que lo están llevando a cabo y no son verdaderamente administraciones ni siquiera medianas, son administraciones pequeñas. Al final es la voluntad de las personas, ¿no?, y la creencia, la visión, acordémonos, la visión que hay que tener de la contratación pública de lo que la misma es, con sus datos macro, sociales y económicos y sus datos micro, sociales y económicos. Por lo tanto, esa es una cosa que hay que hacer muy importante, una labor muy importante, porque efectivamente hay muchos negocios que están cerrando o posibilidades de cierre que a lo mejor si hubieran sido partícipes de parte del mercado de la contratación pública no lo hubieran sido. Incluso jóvenes, y hoy mismo he mandado un correo, hoy mismo he visto un anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que durante 2 años, por valor de, no recuerdo bien los datos, 35.000 euros o 50.000 euros, quieren que contratar a alguien para que lleve las redes sociales del Instituto de la Juventud, ¿de acuerdo? Bien, pues las personas que están en paro, los jóvenes, los empresarios, lo que tienen que saber es que también pueden ser parte de este mercado, ¿de acuerdo? Y este mensaje se lo he enviado a un amigo, a un compañero, ¿de acuerdo?, que su hija, precisamente, tiene esta titulación y no hace mucho había perdido el empleo, aunque ahora ya ha encontrado. Pero es una posibilidad más, ahí está. Es decir, si alguien es... y luego, además, no, es que soy incapaz. Bueno, pues acuda usted a expertos, que los hay también en el sector privado, que le van a ayudar a presentar su oferta por un módico precio y a lo mejor le van a ayudar a ganar ese contrato. Y ese contrato puede venir otro y otro y otro. Por lo tanto, eso es importante, esa labor divulgativa, que se puede ejercer, insisto, desde el propio sector público o en el ejemplo, y perdonadme que me haya puesto en este caso, porque ha sido hoy mismo y además justo antes de la charla, justo antes, 20 minutos antes o 10, lo he enviado en WhatsApp a un amigo diciendo, mira, ahí lo tienes. Y además le he dicho, oye, pues hasta la oferta se la haces tú, porque él sabe de contratación pública. Carlos Oviedo desde Estados Unidos dice, el FMI dicta lineamientos para que los estados aumenten el gasto para reactivar la economía, generar empleos, reactivar las MIPYMES, etc. ¿Cómo gastar más responsablemente y de forma efectiva? Bueno, eso es una pregunta, Carlos Oviedo, casi a nivel de Estado, ¿verdad? ¿Cómo gastar de monas más efectiva? Bien, pues yo voy a intentar simplificar la respuesta, porque evidentemente no tengo tampoco la solución a todo, pero obviar los gastos superfluos, que son muchos,
muchísimo, los que hay, los que sigue habiendo, y lo dice alguien que ha hecho veintitantos años, más de 20 años de administración pública, de servicio público, pues obviar los gastos superfluos y centrarse en lo verdaderamente importante ahora mismo, ¿no? Que es la salud, la vida, el bienestar social y la economía de las personas, de las familias. Lo veo tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde los poderes adjudicadores tienen que obviar los gastos superfluos y reconsiderar efectivamente su presupuesto para reorientarlo y no, voy a decir una cosa más, no reorientarlo desde el punto de vista de la ayuda y la subvención, porque sigo entendiendo que eso no es la solución, ¿de acuerdo? Ese es un gasto público que evidentemente viene bien, sino desde el punto de vista de dotar de posibilidades al individuo, ¿de acuerdo?, para que él, a través de sus propios medios, pueda, ¿de acuerdo?, hacerse a sí mismo. Esto es importante. Yo creo que es una diferencia fundamental, es una diferencia conceptual. Y en este sentido, estoy diciendo que dentro de las actividades de la Administración, policía, fomento, aunque la actividad de fomento tiene, lógicamente, un valor muy importante, esta actividad de fomento debe de llevarse a cabo también principalmente desde el punto de vista no de dar, sino de ayudar a hacer, ¿de acuerdo? Esto creo que es importante. Y suprimir el gasto superfluo. Profesor, Sandra Piedrabuena desde Argentina dice, en esa nueva regulación para agilizar las compras públicas, ¿qué actores intervienen? ¿Es necesaria una nueva legislación? ¿Con una resolución del Ejecutivo es suficiente? Bien, en el caso de España y según la Constitución, la regulación de la contratación pública está atribuida en el artículo 149.1.18 al Estado y es una materia objeto de reserva legal, por lo tanto es necesaria la intervención del legislador. No obstante, también la legislación habilita un desarrollo reglamentario, por lo cual produce una deslegalización de esa reserva legal y el Ejecutivo puede actuar. Esto dependerá, evidentemente, de cada uno de los estados. De hecho, por ejemplo, las directivas de la Unión Europea, a la hora de ser transpuestas en los distintos estados, la Unión Europea no dice con qué rango han de ser transpuestas, sino que simplemente han de ser transpuestas en función del rango legal de quien tenga atribuido la competencia para hacerlo, lo cual puede ser pues, un reglamento de carácter ejecutivo dictado por el Ejecutivo o una ley con carácter legislativo. Luego tenemos herramientas, como todos sabemos, que esto es muy común, dictados en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que en el caso de España casi se han convertido desde hace años ya, desde hace distintas legislaturas, podríamos decir, en la forma ordinaria de legislar, hurtando en cierta medida, ¿verdad?, esa capacidad del legislador original, que es la medida de, esto es una crítica, pero insisto, generalizada, que lógicamente se ha visto generalizada en las últimas, insisto, legislaturas en España, que se ha visto agudizada ahora en época de pandemia, es el Real Decreto Ley, como decía, dictado en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que debe de ser convalidado en el caso de España en plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, también es otra posibilidad. En todo caso, dictado o aportado una serie de soluciones que podrían ser o que deben ser adoptadas a nivel de legislador o ejecutivo, pero también he referenciado muchas medidas, micromedidas, que pueden ser ya puestas en marcha con carácter general, de acuerdo, por los propios órganos de contratación sin esperar a esto. Porque al final es una cuestión de voluntad y porque al final el conjunto de leyes, todas en general, de acuerdo, de contratación pública me refiero, tienen diamantes o pequeñas diamantes o perlas, que se trata de extraerlos y pulirlos, de acuerdo, para sacarles el mejor resultado. Pero a la pregunta concreta, en nuestro caso, yo creo que tendría que ser, evidentemente, una reforma a nivel legislativo, acompañada, en su caso, por alguna referencia de carácter reglamentario. Sí, profesor, esta va a ser la última pregunta antes de que Elena lo despida. Es de Franco de Pasquale de Italia.
Dice, el profesor Pintos habló de la importancia de utilizar los datos e indicadores para promover mejoras dentro de los regímenes de contrataciones. ¿Qué opina de la herramienta MAPS, la metodología para la evaluación de los sistemas de contratación pública, iniciativa promovida por el OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿Le parece un buen camino para iniciar un proceso de medición para aquellos países que aún no analizan el impacto en sus compras? Evidentemente, Franco, todo lo que tenga que ver con la minería de datos, es decir, con convertir con la información, la transparencia en información y en datos, los datos en transparencia y la transparencia en información, es decir, todo lo que sea trabajar con la minería de datos es positivo, es un avance, ¿vale? Ponía el ejemplo antes de que incluso de nuestro comité, decía que forma parte de esa nueva gobernanza, por poner el ejemplo, el Comité de Cooperación en materia de contratación pública. Se acaba de reunir hace no mucho y no hemos sabido de ello a través de los medios, sino bueno, de manera, digamos, extraoficial, con motivo de esta, digamos, externalización que quiere hacer el gobierno para la regulación de una nueva ley, podríamos decir, de pandemia o AZOC para la regulación de los fondos europeos. Y se ha criticado que se haya reunido después de hace 2 años. Bueno, sí, es criticable, no lo dudo, pero hay que ver el lado positivo, y lo positivo es que se ha reunido. Más positivo sería si tuviéramos conocimiento de que se iba a reunir y conocimiento del acta de la reunión y qué se ha adoptado en la reunión. Bueno, pues si sirve el símil, lo mismo. No conozco en profundidad la herramienta que has mencionado, no la conozco, no soy un conocedor amplio de la misma, pero todo lo que tenga que ver hacia esa dirección, evidentemente, creo que es positivo. ¿Que puede mejorarse? No me cabe duda, pero que es un avance importante y que es una visión correcta de la contratación pública, también. Y que eso pasa necesariamente por, como decía antes, uno de los elementos que comentaba, tener un sistema nacional pensado de contratación pública y contratación pública electrónica también. ¿Cómo vamos a hacer eso, por ejemplo, en España, si tenemos ahora mismo operando en el mercado, pues no sé, 10, 12, 15 plataformas? Pues es verdaderamente imposible, porque además entre ellas no se hablan y además los datos están dispares. Jamás podremos saber a nivel de nación hacia dónde podemos ir, cómo mejorar nuestra compra pública, dónde están los cuellos de botella, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, sin conocer en profundidad y no puedo evaluarlo, por tanto, ni emitir una opinión, todo lo que vaya en esa línea creo que es loable y no puede ser denostado. Sí, pedimos disculpas a todos los que realizaron preguntas, pero tenemos que cumplir con el tiempo pautado con el profesor Pintos. Y ahora, Elena, si va a dar el cierre y la despedida al profesor. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y todos los que nos han acompañado en este espacio de diálogo. Quiero manifestar principalmente nuestro agradecimiento a Jaime por su disposición de participar en esta charla tan productiva, con tanto conocimiento, porque realmente nos has dado muchos valiosos aportes para promover y tener conocimiento sobre estrategias para una reactivación económica a través de la compra pública, como esa área estratégica para dar acceso a derechos, para el desarrollo humano y como una herramienta para la reconstrucción del tejido social y empresarial de los países. Esto, por supuesto, tú lo has mencionado, requiere de tiempo, de planificación, de pensamiento crítico y de toma de decisiones inteligentes, responsables y sostenibles, que impulsen la generación de múltiples estrategias e iniciativas que faciliten efectivamente la búsqueda de soluciones conjuntas a necesidades reales. Acciones y soluciones también innovadoras de todo tipo con propósito social, económico, ambiental, para fomentar una resiliencia proactiva durante y posterior a la pandemia. Como nos has mencionado, es muy importante trabajar en la adecuación de nuestros marcos legales. Facilitar los trámites para también otorgar una mayor coherencia con los contextos locales y garantizar la seguridad jurídica, impulsar herramientas tecnológicas, la interoperabilidad de los sistemas, programas de profesionalización,
la inclusión de criterios sostenibles y estrategias para contribuir a la optimización del mejor valor por dinero para el desarrollo social y económico de nuestros países, así como la necesidad de reinventar los sistemas de gobernanza en compra pública para obtener una mayor eficiencia, transparencia y competencia para una mayor participación también de MIPYMES a través de los procesos de contratación pública. Y dentro de este proceso de reinvención, coincidimos en que la corrupción siempre ha existido y que el problema no está en sí en la compra pública, sino en nosotros. Por lo que es supremamente importante también promover mayor integridad, no solo desde el análisis de riesgos en las diferentes etapas del proceso de compra pública, desde la innovación y la sostenibilidad para garantizar la generación de impactos positivos en el país, sino también desde el punto de vista del cambio hacia una cultura de integridad, porque es muy importante comenzar también a crear líderes que contribuyan a la reducción de riesgos en corrupción y de ineficiencias. Y esto es una labor no solo del gobierno, sino también del sector privado, de la sociedad civil y de los órganos de control. Y esto implica que se empiecen a ejercer y a dar procesos de pedagogía para el cambio de esta visión de parte de todos. Así que, Jaime, muchísimas gracias, muy interesante y sustancioso todo lo que nos has compartido hoy. Esperamos una próxima charla en algún momento para seguir profundizando sobre estos asuntos. Y por otro lado, también agradecer los esfuerzos del equipo de la Escuela de Gobierno de la OEA por organizar este diálogo, a Pablo por su moderación y en realidad porque el trabajo que también realiza Pablo a través de la Escuela de Gobierno es muy importante para contribuir al fortalecimiento de las capacidades que tantos necesitamos en compra pública para los funcionarios y que en realidad es una de las acciones más importantes en este momento en donde se deben no solamente impartir nuevos conocimientos, sino desarrollar nuevas habilidades que garanticen no solo ese saber, sino el saber hacer y el saber ser de quienes gestionan las compras públicas. Y esta pandemia lo ha evidenciado muy bien. Necesitamos desarrollar más habilidades para fortalecer la empatía por parte de todos los actores que conforman el sistema de compra pública, trabajar con mayor apertura, con mayor observación, análisis y muchas otras habilidades que contribuyan a que las compras públicas se sigan posicionando como una oportunidad para el desarrollo social, ambiental y económico de los países. Así que muchas gracias, Pablo, también por tu moderación, por tu compromiso y finalmente agradecer la participación de todos los que han estado en esta charla por medio de su interés, de la participación a través del chat con sus preguntas, sobre todo días como hoy, sábado, que son días familiares, así que muchas gracias por el esfuerzo. Vemos que a pesar de las disrupciones que nos ha ocasionado la pandemia, a todo nivel también ha creado oportunidades para que estos intercambios sean más accesibles para todos y también posibles para seguir fomentando la inteligencia colaborativa a través de la gestión e intercambio de conocimientos, que también es lo que promovemos a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, donde la OEA funge como Secretaría Técnica y como ese mecanismo hemisférico de cooperación en contratación pública de la región. Así que de mi parte es todo. Muchas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana. Quiero hacer déjame por favor un segundo. Claro que sí. Me ha encantado, o sea, creo que no se podía hacer mejor el resumen de la charla que hemos tenido, de este diálogo, ¿verdad? De este diálogo especial y constructivo. Y tenemos que poner el acento en un elemento importante más, que va en todo esto que precisamente ha resumido de manera tan brillante Elena. Y es que, y va un poco también en lo que manifestaba, tenemos que entender que es el momento de utilizar la pandemia como elemento catalizador de todas estas ideas, conceptos y soluciones para que efectivamente no sean parches del momento, sino enmiendas de futuro, para que la solución de hoy no sea el problema de mañana. Tenemos que buscar, de acuerdo, esas soluciones continuistas que nos permitan desde otra concepción ver las cosas de este modo. Que haya tenido que llegar a lo mejor una pandemia para ser ese elemento catalizador, bueno, pues es una lástima, es una pena, pero siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Y desde ese punto de vista, pues me sumo y agradecerte ese resumen tan brillante que has realizado y me sumo, como no, y reitero mis agradecimientos. Gracias, Jaime, tú lo has dicho, no solamente es avanzar, sino evolucionar.
Así que entre todos podemos ser parte de ese cambio y de ese impulso catalizador para lograr ese enfoque y esa nueva visión de la compra pública. Así que nuevamente muchas gracias, Jaime, por tu tiempo y esperamos encontrarnos en otro espacio como este. Que tengan todos entonces una feliz tarde. Gracias. Una feliz Gracias, tarde Pablo. y un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, Pablo, un placer. Hasta luego. Un abrazo, Elena. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.